manejar también el costo que les va a permitir a ustedes poder llevar adecuadamente un nivel de gestión a sus centros de salud en el cual ustedes tengan presencia y participación. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ello tenemos que comenzar determinando qué son las finanzas. ¿Ok? Se menciona que es una ciencia y arte para el manejo del dinero, pero esto involucra un proceso como tal. Este proceso va a desarrollarlo instituciones, mercados y todo aquel que se encargue de transferir dinero y que se relacione entre ellos mismos. A eso se le denomina finanzas. Ahora bien, pueden estar relacionadas a instituciones financieras, a inversiones o a la administración financiera. Ustedes como gerentes van a tener que llevar a cabo una correcta administración financiera de los recursos a los cuales ustedes tengan acceso. Pero, ¿quién va a ser, ustedes me pueden decir, el responsable de llevar esto en un centro de salud o en un establecimiento de salud? ¿El gerente como tal o el administrador? Esto va a determinar diversos factores. Uno es el tamaño de la empresa, porque se tiene que determinar el volumen total de los fondos que se van a manejar durante una empresa, en este caso un centro de salud. Segundo, es de acuerdo a la estructura de activos, ¿no? Distribuyendo estos en fondos eficientemente entre los diversos activos que presente la empresa o el centro de salud. Tercero, en la estructura de financiamiento, porque tenemos que aprender a distribuir de la mejor manera las fuentes de financiamiento. Pero ¿por qué son importantes las finanzas? Es porque es uno de los recursos básicos que el gerente tiene que aprender a administrar dentro de toda la variedad de problemas que puede tener como tal el puesto y las funciones que él desempeña. ¿Ok? Ahora, este tipo de funciones va a estar relacionado al tema de salud específicamente, ¿correcto? Y esto tiene que ser una necesidad para la gerencia, porque se tiene que fundamentar en la existencia del sector de salud. Tenemos que conocer el tipo de problema económico. Generalmente, en el sector salud, lo que ocurre es la escasez de recursos financieros. Esta escasez de recursos financieros tiene que ser un problema en el cual el gerente tiene que saber manejarlo. ¿De acuerdo? Los servicios de salud como tales, de manera colectiva, tienen como finalidad la prevención o hacer frente a los problemas de salud que pueden estar afectando a su población circunscrita. Ustedes cuando han elaborado o están elaborando lo que es el ASIS, ustedes hay un acápite en el cual ustedes tienen que hablar sobre los recursos financieros que ustedes van a contar o que necesitan para hacerle frente a cada una de las necesidades de su centro de salud. Pero para ello tienen que conocer a la población a la cual ustedes van a tener alcance, ¿no? Y esto puede ser pues con objetivo pues de curar a los individuos, ¿no? O a los que ya están enfermos, o inclusive eh, haciendo uso de bienes privados. ¿De acuerdo? Ahora, nos tenemos que preguntar quiénes realizan este gasto en salud. En primer lugar, el gasto en salud a la partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de la entidad. Pero el sistema, el gasto como tal, es el sistema público de salud, la seguridad social, en este caso es salud, el subsector privado con fines de lucro, las ONGs, porque algunos tienen establecimientos o centros de salud, y los que practican lo que es la medicina tradicional. Esto en Perú es los que generalmente ven los aspectos en gasto de salud. Creo que ustedes han interactuado al menos con los dos primeros, ¿no? Que es el sistema público y el seguro social. Es por ello que el sistema de financiamiento de salud tiene como alcance
un modelo del sistema nacional, tiene como alcance el modelo del Sistema Nacional de Seguridad Social, el modelo de seguro privado, ¿ok? El modelo de mercado. Tiene a base de modelos que desarrollarse su financiamiento. El más clásico y el que se lleva a cabo vendría a ser el Sistema Nacional de Salud, ¿correcto? El modelo del Sistema Nacional de Salud viene con un financiamiento íntegramente del Tesoro Público. Llámese el gobierno central, a través del gobierno de turno, determina cuánto es el porcentaje del Tesoro Público que se va a distribuir para todo el Sistema Nacional de Salud. Se tiene que ver la infraestructura de servicios, que es propiedad del Estado. Se tienen que desarrollar políticas operacionales con determinadas y controladas por el Estado, en este caso, actualmente, lideradas por los gobiernos regionales, por esta transferencia de responsabilidades del gobierno central a los gobiernos regionales, y la gerencia y la prestación de los servicios es llevada principalmente por empleados públicos. Cuando hay prestadores independientes, estos son pagados sobre una base, un esquema ya estructurado dentro del Sistema Nacional de Salud. Me refiero a las personas que no están directamente en la planilla del gobierno regional o del MINSA directamente. Y los establecimientos de salud operan dentro de un techo presupuestal. ¿Esto qué quiere decir? De que los establecimientos de salud tienen que manejar un presupuesto establecido, ya dado, ya otorgado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se maneja el modelo del Sistema Nacional de Seguridad Social, que es el de salud? La atención es financiada a través de contribuciones obligatorias, perdón, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Aquí hay un punto muy importante a tallar. ¿Y quién me puede responder? Y creo que antes lo hemos conversado en lo que era la clase de informática, ¿no? Estas contribuciones obligatorias son a base de los empleadores. Los empleadores son los que pagan el- el- lo que es salud, ¿no? Y esto contribuye al Sistema Nacional de Seguridad Social. La cobertura de salud comprende no solamente al trabajador, sino a sus dependientes también, llámese esposa, conviviente e hijos. Los fondos son manejados por organismos autónomos del gobierno. Esto quiere decir que el gobierno no tiene injerencia en el presupuesto como tal. Pero estos organismos no tienen un fin de lucro, están establecidos por una normativa específica y con estatutos específicos con el propósito que es salvaguardar la seguridad social de los asegurados. Ahora, la agencia administradora de estos fondos negocia contratos con proveedores de servicio para la prestación de los mismos asegurados. Llámese que, como cuáles, por ejemplo, un proveedor de servicio de imagenología, un proveedor de servicio de laboratorio. Se puede hacer eh, este tipo de negociación a través de contratos con estos proveedores. Y los prestadores son pagados sobre la base de un esquema de tarifa de servicio. También maneja un esquema como tal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos modelos, uno el MINSA y otro es salud. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esto es aquí la diferencia de los dos grandes modelos que se manejan a nivel nacional. El sistema del Sistema Nacional de Salud como tal, que es el MINSA, en el cual ya hemos hablado de unos aspectos determinados, y el modelo del Sistema Nacional de Seguridad Social como tal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna consultas para poder pasar a los siguientes modelos? Ok. Entonces pasamos al seguro privado. El seguro privado es una atención que se financia con un prepago del usuario. ¿De acuerdo? Que cubre riesgos y contingencias específicas en un contrato asegurado. Aquí el modelo de contrato no es a base del Estado, sino es entre el asegurado y una entidad privada. Este monto del prepago depende de las contingencias cubiertas. ¿De acuerdo?
La cobertura de salud va a ser muy variable porque es una afiliación voluntaria. O sea, la persona se afilia a un plan específico. No es universal, sino existen diversos tipos de planes, entre comillas, o contratos que se establecen entre el asegurado o sus dependientes, inclusive, dependiendo del tipo de seguro. Los fondos de este seguro privado son manejados por empresas de régimen privado. Ojo, no es el Estado, dentro de normas y regulaciones estatales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interviene el Estado en este modelo de seguro privado? A través de normas y regulaciones, como por ejemplo su salud, ¿no? Su salud es quien las regulariza. La prestación de estos servicios es efectuada por instituciones privadas, que son las clínicas o consultorios privados, que son pagadas dentro de tarifas fijas por el servicio. Dicha tarifa no cubre el precio fijado por el prestador. Este debería realizar un copago. ¿Esto qué quiere decir? Que yo firmo un contrato con la entidad privada, generalmente las aseguradoras, en el cual se hace un prepago mensual o anual, dependiendo del contrato, pero al momento de que yo hago uso de este servicio en una institución privada, yo tengo que realizar un copago al prestador del servicio, llámese las clínicas privadas, ¿correcto? Luego tenemos el modelo de mercado, que es un modelo que no existe un cálculo previo o una estructuración definida. Cada usuario paga en el mercado de servicios de salud los precios reales de acuerdo a la clase de servicios que reciba. Este modelo de mercado, ¿a cuál se refiere? Al que nosotros accedemos, por ejemplo, directamente a un consultorio privado, ¿no? Es lo más común que se puede ver en TAC, ¿no? O que yo voy directamente a un establecimiento como tal y adquiero o pago por la atención recibida, pero no hay un cálculo previo, sino que se cobra lo que el establecimiento determina. ¿De acuerdo? Ahora un poco yendo al proceso de asignación de fondos del Tesoro Público, esto se hace con una periodicidad mensual, ¿de acuerdo? Esta periodicidad mensual está organizado por el MEF. El MEF es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de dos direcciones, la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Tesoro Público. Entre ambas se emiten autorizaciones de giros, o sea, de desembolsos de dinero a nivel del gobierno regional. Y la Dirección General de Presupuesto comunica la aprobación del mismo. Una vez dado esto, pasa al gobierno regional. El gobierno regional tramita aprobaciones del calendario, perdón, emite documentos de autorización. Vamos por este flujo, ¿ok? Por este lado, ¿de acuerdo? Comienza por acá, va por acá, emite autorizaciones de giro y de pago de nivel de gobierno regional. Esto es gobierno central, pasa a gobierno regional. El gobierno regional emite documentos de autorización a nivel de dependencia regional y esto pasa a la dependencia regional del sector salud, que ejecuta gastos según normas presupuestadas. Esta dependencia regional del sector salud en Tacna vendría a ser la direza, ¿de acuerdo? Este efectúa, ahora una vez que se gastan el dinero presupuestado, se efectúa un requerimiento de fondos hacia el gobierno regional, ¿no? Que es la Dirección Regional de Salud, tramita la aprobación del calendario de compromisos y este lo eleva hacia la Dirección General de Presupuesto Público, el cual comunica la aprobación y pasa a Dirección General de Tesoro Público para emitir autorizaciones de giro y pago al gobierno regional. Y así es el círculo. Esto se da con una periodicidad mensual generalmente. ¿Hasta aquí alguna duda de este ciclo? ¿Todo claro? Ok. Ahora, hay estados financieros. Los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado. Normalmente son anuales, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes estos estados financieros? Porque te permiten conocer la rentabilidad y solvencia de las compañías. Esta es una evaluación que se hace en donde se determinan cuáles han sido los ingresos y cuáles han sido los egresos para que esta diferencia nos brinde el conocimiento de una rentabilidad o solvencia de la empresa, en este sentido, de un centro de salud.
Los estados financieros no son solo conceptos de contabilidad financiera, son un instrumento importante para un diagnóstico patrimonial y económico de la empresa. Ustedes tienen la oportunidad de poder revisar esto incluso cuando comiencen a desarrollar lo que es el ASIS. Ahora, ¿qué son y para qué sirven los estados financieros? Estos son documentos que se recogen de todas las operaciones que realiza, por ejemplo, la gerencia durante un periodo determinado, puede ser mensual, pero generalmente es anual. Cuánto se ha facturado, cuál es el balance total de compras, qué cantidad se debe a un proveedor, cuánto queda por amortizar a un préstamo quizá, cuál es el importe pagado en cuotas, entre otros, ¿no? Ahora, hay tipos de estados financieros. Hay de balance general, cuenta de resultados, flujos de caja, estados de cambio de patrimonio neto y memorias descriptivas como tales. Se hace un análisis financiero para que permita averiguar la información económica resaltante sobre la misma. Ahora, también se puede conocer como un estado contable, en donde recoge todos los elementos y cuentas anuales que indicará su valor económico en su momento. Ustedes cuando ya desarrollen el ASIS van a tener que hacer en un momento un análisis financiero de la situación. Y este análisis te va a permitir hacer una planificación financiera en el sector, específicamente en tu centro de salud. La planificación financiera va a estar relacionada a garantizar la prestación continua y de alta calidad de servicios médicos. En este contexto, los presupuestos, los estimados y los estados financieros forman una herramienta fundamental que te permite, como organización, planificar eficazmente tus gastos a futuro para que te permita generar una adecuada estrategia. Los pilares de la planificación van a ser cruciales porque mencionaba Kaplan y Porter, ¿no? Los hospitales y las clínicas deben establecer presupuestos para determinar cuántos recursos financieros se necesitan para proporcionar atención de alta calidad. Estos presupuestos van a permitir que a una institución de salud estimar los ingresos y los gastos proyectados. Es lo que he mencionado. Estos presupuestos se utilizan para asignar recursos a áreas críticas, como el personal médico, equipos médicos de vanguardia, medicamentos, mejoras en infraestructura, entre otras. ¿Correcto? Los estimados están basados en datos para la planificación. Los estimados en las instituciones de servicios de salud se basan en datos de pacientes, patrones de utilización, costos actuales, estados que proporcionan una base sólida para la planificación y toma de decisiones. ¿Cómo se hace un estado financiero para generar una proforma o una planificación? La proforma son herramientas esenciales para moldear el impacto de decisiones estratégicas en la posición financiera de la organización. Estos estados permiten a las organizaciones del servicio de salud comprender las implicaciones financieras de expandir servicios, adquirir equipos médicos costosos o implementar un sistema de información. Una vez que ustedes desarrollen todo un estado financiero en donde dicen cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, pasan a tener que planificar en qué van a gastar o para qué se necesita el dinero para el próximo año. ¿De acuerdo? Ahora, las fuentes de financiamiento de un centro de salud pueden ser provenientes del Tesoro Público, ojo, Tesoro Público, que es disponibilidad de ingresos fiscales, ingresos propios del centro de salud a través de venta de bienes y servicios como atenciones ambulatorias, ingresos por transferencias es a través de una gestión de la misma institución, del mismo centro de salud, o por endeudamiento que es oferta de recursos financieros. ¿De acuerdo? Y se tiene que hacer un balance o una hoja de balance entre activos y pasivos. Los activos son dos tipos de activos, unos corrientes o que tienen constante movimiento y otros que son fijos.
Tus activos corrientes o de movimiento van a tener, por ejemplo, efectivo, es lo que se tiene de dinero en mano o en la caja chica o en cuentas bancarias. También en cuentas por cobrar, inventario de un stock determinado. Y un activo fijo es cuando es intangible, ¿de acuerdo? Inversiones, el costo del mismo establecimiento, por ejemplo, los equipos médicos que se tengan, ¿no? Los pasivos también vas a tener circulantes y de largo plazo. Los circulantes son cuentas por pagar, por ejemplo, a proveedores, documentos por pagar, los sueldos y salarios de tu personal, previsión para pago de impuestos como tal, y pasivos de largo plazo son los préstamos a plazo mayor de un año, bonos a largo plazo o incluso utilidades retenidas del mismo establecimiento. ¿Ok? Bueno, hasta el momento hemos hablado de manera macro todo lo que es el entorno financiero relacionado al sector salud. Ahora vamos a pasar a hablar específicamente del costo en primer nivel de atención. Los costos en primer nivel de atención se tienen que determinar a base de una normativa que ya está determinada y brindada. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a hablar y a conocer qué son los costos. Se conoce como costo al consumo de recursos, factores de producción que se utiliza para cierto propósito, como por ejemplo producir procedimientos médicos o procedimientos sanitarios, el cual es medido en términos monetarios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contribuir con la mejora en la gestión, en el uso eficiente de recursos públicos que son utilizados por la IPRES para brindar un servicio de salud a una población usuaria. Ahora, el objetivo va a ser establecer una metodología para la eliminación, ¿de acuerdo? Como les comentaba, existe una normativa, que es la 1032 del 2019, en la cual nos habla sobre la metodología para estimación de costos estándar de procedimientos médicos o procedimientos sanitarios en unas IPRES. El objetivo es establecer una metodología para la estimación de costos. La finalidad, contribuir con la mejora en la gestión del uso eficiente de los recursos públicos. ¿Dónde puedo aplicar esta normativa? Se aplica a todas las IPRES, DIRIS, direzas, jerezas, salud, sanidad públicas y IAFAS privadas que suscriban convenios o contratos con IPRES. Ojo, no están hablando de establecimientos o de un modelo privado. Salvo estas IAFAS suscriban un convenio o contrato con IPRES, tendrán que manejar esta estimación de costos estándar de procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Asimismo, hay otras resoluciones que son importantes, conozcan y que tienen que tener en consideración cuando se desarrollan este tipo de procedimientos. En primer lugar, la resolución ministerial 546 es la cual establece un marco técnico para la categorización de establecimientos de salud. Con esta normativa ustedes van a poder determinar si es que su establecimiento está en nivel 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Está la 704 del 2006, la cual es el catálogo de unidades productoras de servicios de salud. Aquí hace referencia a todos los sistemas de información enmarcados a la categorización del establecimiento de salud. Tenemos los catálogos de procedimientos médicos del año 2020 y del 2022, específicamente, que estandariza la identificación, clasificación, denominación, codificación y descripción de cada uno de los procedimientos médicos de salud o médicos sanitarios. ¿De acuerdo? Cuando ustedes quieran decir, quiero determinar el costo para un procedimiento específico, ustedes tienen que buscarlo aquí, en estas resoluciones. También están las resoluciones emitidas en el 2015 y 2014 relacionadas al equipamiento e infraestructura de establecimientos en el grado 1, 2, 3, nivel de atención.
Acá te establece cuál es lo mínimo que tiene que tener un establecimiento de salud. ¿Por qué me es importante esto? Porque yo puedo estar en un establecimiento nivel 1, pero yo no voy a poder determinar el costo de un procedimiento como si fuese de nivel 3. ¿Me dejo entender? Si yo estoy en el 1, tengo que determinar el costo de procedimientos médicos sanitarios en el nivel 1 en relación a la categorización que tiene mi establecimiento. Entonces, la determinación de un costo estándar, eh, porque tenemos que estimar un costo estándar de los procedimientos médicos sanitarios, nos permite determinar tarifas para asegurar la recuperación de un costo total, ¿no? Que es el intercambio prestacional. O sea, yo te doy una atención médica y si tiene que haber una retribución del mismo modo. Esto que va a permitir manejar indicadores de costo que permiten sustentar un presupuesto respectivo de acuerdo al rendimiento y productividad. Claro está a través del correcto procedimiento de calidad, ¿no? ¿Y esto qué me va a llevar? Me va a llevar a poder tener una determinada eficiencia de mis recursos que se dan dentro de la atención como un gasto real de la misma, ¿de acuerdo? En estas cuatro pirámides o pilares está sustentado por qué se desarrolla un costo estándar en procedimientos de salud. Ahora, dentro de la normativa como tal, te hablan de una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a hablar de estos 7 conceptos básicos. Uno que es el costo estándar, que es el costo planeado de un procedimiento médico. Disculpe. Este costo estándar, como repito, es un costo planeado de un establecimiento médico y que se establece mucho antes que se desarrolle la atención como tal. Está basado en protocolos o guías clínicas, ¿correcto? Por eso es importante conocer los procedimientos médicos sanitarios que se pueden desarrollar. El costo indirecto son todos aquellos costos que participan de manera indirecta y no pueden ser identificados en el proceso productivo de la atención como tal. Estos costos no pueden asignarse con precisión, requiriendo siempre aplicar criterios de prorrateo, que ahora vamos a hablar al respecto. El costo directo son aquellos que participan de manera directa en el proceso productivo, como tales recurso humano, insumos fungibles y no fungibles, servicios básicos, equipamiento, infraestructura. ¿Qué es un procedimiento? El procedimiento es un conjunto de acciones concatenadas, o sea, que vienen una tras otra, entre sí y ordenadas de forma lógica, que se realizan de manera secuencial y simultánea, que permiten cumplir con un fin u un objetivo determinado. El procedimiento médico y sanitario es la presentación de salud que se otorga de manera individual a la población. ¿De acuerdo? Con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, que lo realiza el personal de salud de la IPRES. Estos procedimientos están referidos al universo de las siguientes prestaciones: ambulatorias, internamiento, preventivas o recuperativas, no invasivas, invasivas o intermedias o finales. Llámese todas las actividades que se pueden desarrollar dentro de un establecimiento de salud. Una unidad productora de servicio de salud, que es lo que ustedes van a escuchar, perdón, que es la UPSS, es para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de un establecimiento de salud se van a manejar UPSS. Si ustedes van a Ciudad Nueva, van a encontrar una UPS específica. Van a Alto de la Alianza, van a encontrar la misma UPS dentro de su establecimiento. ¿Ok? El criterio de prorrateo. El criterio de prorrateo es el que se utiliza cuando se hace un costo indirecto. Son criterios propuestos para asignar o distribuir los costos indirectos en cada uno de los procedimientos médicos sanitarios. Estos criterios de prorrateo también se utilizan en los siguientes costos, como cuáles: servicios de agua, energía eléctrica y telefonía. Son costos que uno tiene que proyectar, ¿de acuerdo? Tiene que asumir que se van a gastar a futuro. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Ninguna? Ok.
Entonces vamos a pasar a los factores de producción de costos. Estos factores están relacionados a, por ejemplo, recursos humanos, insumos, equipamiento, infraestructura, servicios generales, servicios administrativos y servicios básicos. Respecto a infraestructura, por ejemplo, se habla sobre el metro cuadrado. Se tiene que determinar la relación. Servicios básicos están en relación al agua potable, internet, gas, por ejemplo. Servicios administrativos son las oficinas administrativas como tales que ayudan, como logística, la oficina de economía. Servicios generales están determinados como, por ejemplo, limpieza, lavandería, vigilancia, ¿no? Los recursos humanos como tales, los insumos que se utilizan para la misma actividad médica, por ejemplo, los insumos fungibles es la unidad de medida de consumo, y los no fungibles, por ejemplo, como el tiempo que toma hacer una atención médica. Y el equipamiento es el valor de depreciación que tiene cada minuto el uso de estos equipamientos. Listo. Ahora va a haber una secuencia de pasos. En total son 5 pasos, ¿de acuerdo? El primer paso es la selección de equipo de trabajo. Estos pasos son la secuencia de pasos para llegar a un costeo estándar, a un costo estándar determinado. ¿De acuerdo? Se sigue esta metodología. Esta metodología está en la resolución que yo les he compartido. ¿De acuerdo? Entonces, si a ustedes les preguntan cuántos pasos tiene la aplicación de la metodología, ustedes pueden decir 5 pasos, ¿no? Y pueden detallar, por ejemplo, el paso número 1 es la selección de equipo de trabajo y actores claves, ¿no? Es a través de el ingreso de una lista de personal, o sea, se determinan cuáles son el personal con experiencia y competencias, y se hace un trabajo de equipo multidisciplinario y con un listado de actores claves. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, selección de equipo de trabajo y actores claves. Segundo paso es la identificación de los centros de costos o UPS. Se tiene que hacer un listado de las UPSS, ¿de acuerdo? Y este listado de procedimientos médicos y procedimientos sanitarios que realizan cada UPSS. ¿De acuerdo? Unidad prestacional de servicio de salud. Paso 3, recolección y clasificación de la información de costos y cantidad de procedimientos. Y aquí es donde viene, digamos, el mayor trabajo, porque acá se tiene que determinar la información de procedimientos médicos, información de costos y utilización de recursos. Se tiene que calcular el costo a través del recurso humano, los insumos, el equipo biomédico, la infraestructura, información de datos a utilizar para el prorrateo que hemos estado conversando, costos unitarios de recursos directos utilizados en la UPS. Pasamos al paso 4, que es la definición de la estructura del costo estándar del procedimiento. Entonces tenemos que determinar que el procedimiento tiene que estar correctamente estructurado, determinando el estándar del costo directo a través de un consumo y costos unitarios, la estimación de costos indirectos, pero esto parte del catálogo de procedimientos de las clínicas, guías clínicas, información de costos de UPS, personal, insumos y costos indirectos. Como paso final tenemos el quinto paso, que es la determinación del costo estándar. Aquí, a través de toda la información que ya hemos hablado en el paso 1, 2, 3 y 4, tenemos que determinar la información de costos directos unitarios e información de costos indirectos. La suma de ellos, a través de una fórmula que la vamos a hablar más adelante, se llega a un costo estándar por procedimiento. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Todo claro? A ver. Bueno, ya estamos, una vez que logramos la identificación del servicio, o sea, ya vemos qué profesionales van a participar, nosotros tenemos que hacer la identificación del centro de costos o UPS. Esto lo brinda la resolución 546 del 2011. Cada nivel de atención define una UPS de atención directa y atención de soporte. Por ejemplo, si estamos en el primer nivel de atención y estamos en un establecimiento 1-1, generalmente 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 manejan las consultas externas. La 1-4, internamiento. Las 4 manejan la emisión de urgencias y emergencias. Atención de parto 1, 2 y 3. Atención de la gestante en el periodo de parto 1-4, por ejemplo. Entonces tenemos que ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, atención general en el tercer nivel de salud, 1, 3-1, consulta externa, hospitalización, emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, farmacia, ¿no?
Estas son las obligatorias, digamos, porque es la atención directa. Pero también hay UPS o actividades de soporte obligatorias, que son atenciones de soporte. Aquí están, por ejemplo, la atención con medicamentos, la UPS de farmacia, la unidad patológica clínica, ¿no? Entre otros. Ahora, respecto a las UPS, se tiene que ver la infraestructura, recursos humanos, consumo de insumos, luz, agua, en cada una de ellas, ¿no? Y una vez identificados los costos, se trabajará de acuerdo a cada una de las estructuras. Entonces, cada establecimiento, de acuerdo a su nivel de atención, tiene UPS. Ustedes tienen que ubicar estas UPS que van a trabajar. Una vez ya identificado las UPS, van a pasar a la identificación del centro de costo de cada UPS. Esta identificación de centros de costo está, por ejemplo, relacionada a una información que se ha asignado de acuerdo a la normativa técnica de infraestructura. ¿Cuánto es el área mínima de metro cuadrado que se debe de tener? ¿No? Aquí es importante que se tiene que desagregar o disgregar la UPS de mayor nivel, por ejemplo. Primer nivel de atención. Tenemos unidades productoras de salud, atención de soporte, patología clínica, farmacia. Una área mínima te dice 114 metros cuadrados. ¿Quiénes tienen que tenerlo? La 13, 14. Farmacia, 181.50 metros cuadrados. ¿Quién debe tenerlo? El 14. Y así lo determina cada una de estas unidades. ¿De acuerdo? Esa es la unidad directa en total. ¿De acuerdo? Consulta externa, tiene que tener 573 metros cuadrados, 1, 2, 3 y 4. Internamiento, 148 metros cuadrados, 1, 4. Y así por cada nivel de atención. Se disgrega cada uno de los factores. ¿De acuerdo? Pasamos al punto 3. En el paso 3, nosotros ya tenemos que hablar sobre la recolección y clasificación de la información de costos y cantidad de procedimientos médicos sanitarios por cada UPS. ¿De qué factores de producción de costo nos vamos a nutrir para poder conocer, oye, ¿cuánto me cuesta tal cosa? ¿No? Podemos, por ejemplo, esta herramienta que es el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, ¿no? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas, aquí nos brinda un listado y catálogo de precios de todas las compras que han sido realizadas por las IPS a nivel de insumos. Podemos hablar del CIAF, que es el gasto de servicios básicos, ¿no? Del sector público. También tenemos poder tener acá este SIGA, que es el SIGA MP, que habla sobre el módulo patrimonial, y podemos también guiarnos de las guías de práctica clínica como tal. ¿No? Otro aspecto también es el invierte.pe, que es el que ayuda a conocer costos, ¿de acuerdo? En qué se han invertido y cuánto ha sido el costo de cada uno de ellos. Aquí ya tenemos datos, con esto vamos a tener una referencia de cómo poder costear cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, esta imagen no se ve muy bien porque le he tomado de la misma normativa, pero dentro del mismo paso número 3 está la recolección y clasificación de información de costos, ¿de acuerdo? Recolección de información de costos y cantidad. Pero acá vamos a determinar en la base de factor de producción de recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? De que qué recurso humano vamos a necesitar para desarrollar nuestra atención como tal. Esto nos brinda la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud, ¿no? Por ejemplo, se tiene que identificar a los profesionales por centro de costo, llámese ginecología, hospitalización, entre otras, ¿no? Se tiene que determinar en qué UPS directa va a participar y qué UPS de atención de soporte va a participar, teniendo un costo promedio, ¿no? Estos son costos promedios. Acá hay un pago mensual promedio, jornada laboral, y se genera un costo promedio por minuto de cada profesional, médico cirujano, anestesiólogo, cirujano dentista, químico farmacéutico, entre otros. Y acá tienen este dato, que es el costo promedio por minuto que saca. ¿De acuerdo? Esto es importante porque este costo por medio por minuto del profesional tiene que estar estandarizado y ello va a utilizarse para la estructura de costos. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna duda? Ok. Pasamos ahora al base de factor de producción de insumos. Aquí nos utilizamos lo que es el SIGA-MP, ¿no? Acá se describen las prestaciones por costo por minuto. Nos va a costar cada uno, por ejemplo, el medicamento tal, el insumo tal, nos va a sacar un costo por minuto. Pasamos al factor de producción de equipamiento.
¿no? Tenemos que determinar los estándares de cantidad, por ejemplo, el equipamiento en muebles, equipos informáticos, instrumental, el tiempo de vida útil que tiene cada uno de ellos, ¿no? 10 años, 4 años, 3 años, y el tiempo de rendimiento por minuto. Cada uno de ellos, poniéndose, por ejemplo, una cámara de refrigeración, un deshumedecedor, ¿no? Se da su valor de adquisición, su vida útil y se saca un valor de depreciación del equipamiento por minuto. Luego pasamos a determinar también la base de factor de producción de infraestructura. Esta base está determinada con cuántos años útiles tiene el establecimiento de salud, por ejemplo, y tiempo de rendimiento en minutos, ¿no? Para poder tener un valor de construcción por metro cuadrado como tal. Entonces ya estamos hablando infraestructura, equipamiento, insumos, recursos humanos. Todo eso se involucra para poder determinar un costo real de la atención de salud. Pasamos a la base de factor de producción de servicios básicos. Del mismo modo, de acuerdo a la asignación de consumo del nivel de atención, se tiene que determinar un gasto por servicio básico, ¿no? Por cada uno de los consultorios, por ejemplo, cuánto gastan de luz, cuánto gastan de agua, de telefonía fija, de internet, ¿no? Entre otros factores. Pasamos al factor de producción de costos indirectos. Aquí solo se ven gastos administrativos y servicios generales. Por ejemplo, se tiene que ver si es que se va a ver un gasto en alimentos, en oficina, en vehículos, construcción de maquinarias, ¿no? Los administrativos. Por ejemplo, personal nombrado, cuánto es el costo, todo esto involucrado, ¿de acuerdo? Entonces ya son nuestros gastos indirectos. Otros gastos indirectos que también podemos considerar son los relacionados a cada UPS de servicio de salud de atención de soporte. Estamos hablando de patología clínica, farmacia, nutrición, ¿no? Consultas externas, ¿no? Se saca, por ejemplo, un costo total. Acá, por ejemplo, el ejemplo está 5.403.000 soles y se tiene que disgregar este costo en cada una de las UPS de farmacia considerados. ¿De acuerdo? Y aquí pasamos ya al desarrollo estándar, ¿no? Aquí se tiene que tomar en consideración el nombre del procedimiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí hacen referencia a la atención del parto, ¿de acuerdo? Que está procedimentado a través de una resolución, se saca del procedimiento de sanitario, del catálogo de procedimientos, se tiene que identificar la técnica médica, que acá está, atención de parto, se tiene que definir y estandarizar las actividades que se realizan durante el procedimiento médico de acuerdo a la técnica médica y definir la duración del tiempo estándar del procedimiento. Todo eso tiene que estar dentro de este procedimiento. Entonces pasamos a quién va a desarrollar esta atención, que es de la atención del parto, ¿no? Tenemos a la unidad productora de servicio, que es la UPSS, tenemos sala de parto, el nombre del procedimiento médico, atención de parto vaginal solamente, con o sin episiotomía, y se desgregan actividades, recepción de preparación de paciente, periodo de dilatación, expulsivo, alumbramiento y registro de la atención. Una vez identificado sala de partos y atención del parto, cada actividad tenemos que identificar el recurso humano que va a participar. Tetra, técnico de enfermería, médico. Tenemos que poner la participación del tiempo. Tenemos que adicionarle un costo estándar. Por ejemplo, aquí todo el costo estándar está saliendo 261 soles. Solo la atención del parto. ¿De acuerdo? Como tal. Esta es la fórmula que se utiliza. Número de recursos humanos que intervienen por el costo promedio de minutos de recurso humano por el tiempo de minutos de duración de procedimiento. Y se tienen que sumar las actividades de cada una para tener el costo estándar del procedimiento. Y estoy hablando solo del procedimiento médico-sanitario, del recurso humano nada más, ¿ok? Tenemos costos parciales por cada una de las actividades y al final tenemos un costo total. ¿De acuerdo? Como tal. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Esto es importante porque esto les va a servir a ustedes para su práctica. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces, luego así como hemos hecho el recurso humano, vamos a pasar a lo que es el recurso de insumos. Y acá, por ejemplo, tenemos los insumos, ¿no? En la primera actividad, que es la recepción de preparación de paciente, tenemos que tener el insumo fungible y el no fungible. Fungibles: gel antibacterial, papel toalla, cuaderno rayado y grapas. No fungible: bolígrafo, engrampador, sello, bata. Tenemos que tener el tiempo que nos toma en unidad, tenemos que tener un costo unitario y un costo parcial. Estamos teniendo que para los insumos se tiene un gasto de 94.31 soles. ¿De acuerdo? Igual, cantidad de insumos utilizados por precio de compra sobre la equivalencia de la unidad media de consumo. Para llegar a un consumo total, se suma cada una de las actividades. Costo de estándar de equipamiento. Del mismo modo, ¿no? Hacemos de todos los equipamientos que hemos utilizado, pero acá esta relación con el tiempo de uso mínimo, ¿sí? Tiempo de uso mínimo con el costo parcial por cada actividad y teniendo un costo parcial. Aquí se está dando que el equipamiento va a tener un costo de 0.98 céntimos. ¿De acuerdo? Costo de infraestructura. Del mismo modo, se hace el requerimiento mínimo, que es 30 metros cuadrados, el valor unitario de depreciación, construcción, cuánto costó, tiempo de rendimiento por la UPS por minutos, depreciación de la estructura por minuto, total de procedimientos 150 y estándar de depreciación 1040. ¿De acuerdo? Servicios básicos, acá sale 4.59 soles. ¿De acuerdo? Es lo que se gastaría en servicios básicos solo para una atención. Estoy hablando. Aquí también, infraestructura, 1,40 sol solo para una atención. El costo total del estándar, el procedimiento, es ya toda esta tabla, que bueno, es lo que hemos sumado, todo lo que hemos sumado, más el gasto de farmacia. Listo, señores. No sé si es que hasta acá, justo cumpliendo con el tiempo requerido, no sé si tuvieran alguna duda específica, sino ya para dar por concluida la clase.